Así vamos a recibir a nuestro hermano Elías Soto. Mi hermano Elías, sea bienvenido. Los micrófonos son suyos. Bueno, los saludo con el amor de nuestro Señor Jesucristo y a la iglesia de Providencia, a la iglesia que se reúnen con nosotros de otros lugares y a los hermanos que también nos ven y nos escuchan fuera de nuestras fronteras. Paz a vosotros, hermanos. Las leyes de Dios, ¿desde cuándo? Cuando vi el título, luego fue en mi mente para el libro del Éxodo, capítulo 20. Y dije, no, pues del Sinaí para acá. Pero luego ya más detenidamente vi lo que me tocaba estudiar y vi que decía Génesis, capítulo 18, versos del 17 al 19. Y también existen otras leyes que le dio Moisés al pueblo de Israel, 613 mandamientos o preceptos para el pueblo de Israel. Pero nuestro Dios, desde la creación de hermanos, desde Adán y Eva, siempre fue su deseo de que el hombre fuera recto, fuera obediente, que el hombre caminara con Dios, que el hombre siempre siguiera los mandatos de Dios. Claro, sin que el hombre fuera autómata, hermanos, sino que Dios le dio al hombre su libre albedrío. Pero aún así el hombre tendría que caminar con Dios, ser fiel y ser un hombre justo. Nuestro tema de esta mañana se titula las leyes de Dios, ¿desde cuándo? Y como dije, se nos dio una cita de Génesis 18, versos 17 al 19, que dice así, hermanos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Nuestro Dios, hermanos, no se equivoca cuando él escoge a cierto personaje para cierta tarea. Nuestro Dios conoce desde la mente hasta el corazón de cada persona y sabe cómo va a ser su comportamiento. Nuestro Dios, tenemos un ejemplo más voy a dar 3 ejemplos de Noé. Cuando Dios escogió a Noé, le dijo, haz un arca, y le dio las medidas. Y Noé obedeció fielmente, y aunque la gente lo tachaba de loco, pues de muchas cosas, él siguió en su tarea obediente a Dios. Otro líder que nuestro Dios escogió fue Moisés, cuando le dijo que sacara a su pueblo de Israel. Y Moisés, muy tenazmente, muy obediente, hizo el trabajo que Dios le había mandado. Y nuestro tercer ejemplo es Pablo, cuando nuestro Señor Jesucristo se le aparece en el camino y le dice que por qué lo persigue. Y dice, pues, ¿quién eres tú, Señor? Dice, a Jesús a quien tú persigues. Entonces, después ya el apóstol Pablo se vuelve un hombre entregado a las cosas de Dios y un fiel colaborador para el evangelio.
Dios escoge gente que sea obediente, constante, fiel, que camine con Él y desde luego gente que sea conforme a su corazón. También escogió a David, siendo un joven, un adolescente, para hacerlo rey de Israel. Cuando Dios, hermanos, le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿sabía Abraham a dónde lo mandaría el Señor, hermanos? No, no lo sabía, y ni idea tenía de cómo sería aquel lugar, aquella tierra donde Dios le mandaba. Y sin en cambio, Abraham, sin poner ningún obstáculo, obedeció. Y eso habló mucho de Abraham delante de Dios. El Señor ya conocía los sentimientos de Abraham, ya conocía su pensar, su vivir. Y vamos que Abraham vivía en un lugar donde había mucha idolatría, hermanos. Y Dios escogió a Abraham porque Dios conocía su corazón, conocía su mente. Nuestro Dios vio en Abraham, hermanos, las cualidades necesarias para lo que nuestro Dios quería hacer, que sería fundar una nación grande y numerosa, entregada a las cosas de Dios, y lo vemos en el verso 1 al 3 del capítulo 12 de Éxodo, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y nuestro Dios traía en mente hacer una nación grande. Nuestro Dios ya traía lo que le había pasado con el pueblo que él había creado, que la gente cuando los tiempos de Noé se andaban en perversidad, en lascivia, en todo, hermano, todo el pecado que cometían los hombres. Por eso Dios termina ahí la humanidad y quiere empezar con Abraham una nación grande, una nación educada, una nación instruida, una nación que fuera muy diferente a como había sido la anterior creación de nuestro Dios. Vamos a ir más adelante con nuestra plática para poder entrar al tema del verso 1 y 2 del capítulo 18. Dice, después le apareció Jehová en el encinar del Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda. En el calor del día se estaba refrescando Abraham del calorón que hace por esos rumbos. No sé si usted ha estado en un lugar caliente, hermanos. Yo lo más caliente que he estado es acá por Matías Romero, por acá por el sureste, y es un calor pero tremendo, hermanos. Imagínense en partes del desierto con qué calor no haría. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Abraham, hermanos, ya una persona de 99 años y ya no tenía las mismas facultades que un joven, pero ve a 3 varones que se paran cerca de él y sale corriendo de su tienda a recibirlos. ¿Los había identificado Abraham, hermanos? Sí, él ya sabía que eran personas celestiales. Dicen que eran 3 varones, 2 ángeles, y entre ellos venía la representación de nuestro Señor Jesucristo. Dice Abraham, ya una persona de 99 años, al ver a 3 varones que se acercaban a su tienda, sale corriendo a recibirlos.
una pregunta. ¿Le dio a Abraham gusto recibir a estos varones, hermanos? ¿Le dio a Abraham gusto recibir a personajes tan importantes que visitaran su hogar, su tienda? Reconoció a Abraham a estos personajes, y esto habla, hermanos, de la intimidad que tenía Abraham con Dios, porque había cierta relación de Dios en el camino. Desde el verso del capítulo 12 al capítulo 18, Dios se le aparece como 3, 4 veces a Abraham y le da instrucciones. Abraham lo recibe y se desvive en atenciones por los 3 personajes. Les manda a hacer comida, les manda a lavarle los pies, a ponerlos cómodos abajo de un árbol. Me imagino yo que les dio algo fresco para tomar, y los ángeles, los personajes estos traían 2 encomiendas, hermanos. Y una encomienda era comunicarle a Abraham que iba a ser padre. Él y Sara iban a tener un hijo que Dios ya le había prometido con anterioridad. Estos 3 personajes, cuando terminan el convivio, se despiden de Abraham, se levantan mirando hacia la parte donde está Sodoma y empiezan a caminar, pero Abraham va así caminando con ellos, no se despega de ellos, se siente orgulloso de ir con los ángeles a un lado. Ya gustoso Abraham por la importante visita de la noticia que le habían dado los mensajeros del Señor, Abraham no se queda en su tienda, hermanos, y camina con ellos hasta donde puede. Todavía iban conversando estos personajes, y Abraham se sentía honrado por tal acontecimiento. Y hermanos, aquí vamos a empezar a analizar el verso 17 del capítulo 18 del libro de Génesis, que dice: y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y aquí me surgieron preguntas, hermanos. ¿Necesita Dios pedir consejo de lo que va a realizar o de lo que va a hacer? ¿Necesita que alguien le apruebe tal acontecimiento? Que no, nuestro Dios no tiene potestad tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿por qué comunicárselo a Abraham, hermanos? Y bueno, dice que hubo contacto Dios con Abraham, y Abraham se sentía orgulloso y se sentía honrado. Y dice un verso en la palabra de Dios, en el capítulo 1, en el capítulo 2 de Primera de Samuel, versículo 30, que Dios honra a los que le honran. Y nuestro Dios honró a Abraham comunicándole que iba a destruir a Sodoma. Después ya viene la intervención de Abraham con Dios para tratar de salvar a la gente de ahí, pero no encontró más que a su familia, la familia de Lot, que Dios les permite salir. Dice, desde que hubo contacto de Dios con Abraham, Abraham le fue obediente, fiel, honesto, firme en el camino con Dios, y lo principal, hermanos, que honró a Dios, porque donde quiera que paraba, levantaba altar a Dios. Entonces Dios le honra, tomándolo en cuenta de que va a ser destruido
Sodoma. Dice el verso que les decía yo en 1 Samuel 2:30, porque yo honraré a los que me honran. Y hermanos, esa era la manera de honrar a Abraham. Así que diciéndole a Abraham lo que haría, le estaba honrando. Y también, como dice, Dios le había ya prometido la tierra donde se encontraba Sodoma. Le dijo, todo ese territorio va a ser tuyo para tu descendencia. Entonces, no tenía derecho a Abraham de decir que iba a destruir esa parte de Sodoma, si Dios ya se lo había prometido a Abraham. También como verso 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿cómo se le considera a Abraham bíblicamente, hermanos? Abraham quiere decir padre de muchedumbres, y sería bendición para las naciones. Hasta en la actualidad, hermanos, a Abraham se le considera el padre de la fe, y nosotros somos hijos de Dios, llenos de qué, hermanos, de fe. Así es de que somos hijos de quién, de Abraham. También somos descendientes de Abraham en lo espiritual. Dice el verso 18, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Cómo se le considera a Abraham bíblicamente? Padre de muchedumbre. Verso 19, porque yo sé que mandará, aquí viene lo importante del tema, hermanos, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Nuestro Dios tenía la seguridad de que Abraham educaría a su familia, principalmente por principio de cuentas, educaría a su familia en los caminos de Dios. Les enseñaría, los instruiría, y después de así dice que después de que Abraham muriera, su descendencia iba a seguir los mismos caminos. Abraham y Sara tuvieron un hijo, Isaac. Isaac fue obediente, hermanos. Claro que fue obediente, ¿no? Porque cuando lo iba a sacrificar Abraham a Isaac, le dice, padre, ya está todo preparado y el sacrificio, y ve que Abraham lo empieza a preparar a él, y la Biblia no dice que Isaac haya puesto objeción alguna, sino que fue obediente también a lo que su padre le decía. Después de Isaac viene Jacob, y después de Jacob, hermanos, vienen las 12 tribus. Ahí ya viene el pueblo de Israel, y así se tenía que venir siguiendo la enseñanza. ¿Qué nos dice el capítulo 6 de Deuteronomio, capítulo verso 6, del 6 al 9? Dice que, a ver cómo dice. 6. Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Hermanos, es la manera como Moisés le enseñó al pueblo de Israel a cómo transmitir las enseñanzas
de generación en generación. Mi papá se ponía todas las tardes después de que terminaba de trabajar, se ponía en la orilla de su mesa con su Biblia, y como íbamos pasando, a ver, ven, siéntate, a ver, repite conmigo, y nos enseñaba todos los días, hermanos, que repitiéramos los 10 mandamientos, y nos enseñaba, mira, ven cómo dice aquí, nos enseñaba. Y yo a mi hija también le enseñé desde chiquita a que repitiera la ley de Dios. Y es bueno, hermanos, enseñarle a los hijos y enseñarle. Yo a mi hija tenía como 3 años, 4 años, y quería ver la televisión. Le digo, no, hoy no se prende la televisión porque es sábado. Y ya después me preguntaba, papá, ¿qué día es hoy? Hoy es martes. ¿Y cuánto falta para sábado? Faltan 4 días. Y así las enseña uno, hermanos, desde pequeños a querer a enseñar a obedecer a Dios principalmente. ¿Cuál es el deber de un padre, hermanos? El deber de un padre es enseñar, como ya vimos en Deuteronomio. Es guiar, lo dice Proverbios 22:6. Después lo lee, hermanos. Proveer, 2 Corintios 12:14. Criar, Efesios 6:4. Controlar, 1 Timoteo 3:4. Amar, Tito 2:4. Y lo que Dios le manda a Abraham, que instruya a su descendencia, es que guarden el camino de Dios, que anden en los caminos de Dios, que sean obedientes, fieles. ¿Qué camino? Pues, ¿cuál es el camino de Dios, hermanos? Su palabra. Su palabra es el camino de Dios. Y dice un pasaje en la Escritura que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por el camino. Entonces, ¿qué deberían de guardar los hijos de Abraham? El camino, su palabra. El pueblo de Israel, así como la iglesia, va a tener un juicio, y Dios le dice a Abraham que instruya a su descendencia a que guarden el camino, haciendo justicia y juicio. ¿Qué le quería decir Dios a Abraham? Que enseñara a su pueblo a vivir y tener un comportamiento y conducta como él, porque él sería su mejor ejemplo de cómo vivir delante de Dios. ¿Cómo se portaría Abraham con sus hijos? Se portaría de una manera y ya fuera de su hogar se comportaría de otra manera. No, hermanos. Así como nosotros nos comportamos en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, nos debemos de comportar siempre como Dios quiere que nos comportemos. Un pueblo obediente, honesto, entregado, fiel, constante y el principal ingrediente, un pueblo de fe. Así que Abraham empezó las leyes de Dios para el hombre y que aún siguen vigentes y que por gracia de Dios fueron escritas, y lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, hermanos. Así que delante de Dios caminemos en rectitud, fe y justicia. Esas fueron las primeras leyes que Dios le dio a Abraham para que transmitiera a su pueblo, para que transmitiera a su descendencia, para que transmitiera a las generaciones venideras. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vos.